Buenos días, ¿cómo están? Viernes 19 de agosto. Es impresionante el tiempo, ¿no? Lo que, lo que está haciendo con nosotros, lo que nosotros hacemos con él, lo que el universo hace entre el tiempo y nosotros y él. Y esta unión del tiempo y de nosotros y del universo como tercera parte tiene que ver con esta unión que sería interesante que cada uno de nosotros también pudiéramos hacer con nuestras propias existencias, ¿no? Con lo que nos pasa. Vamos a partir en esta premisa de hoy con la luna que comienza a menguar en el signo de Tauro y bueno, nos lleva un poco a la mirada interior, a esta capacidad receptiva de tomar la información. Por esto surge esto, que tampoco está demasiado pensado, con esto de serás lo que debas ser. Y, sí, claro, yo soy lo que tengo que ser. Entre lo que tenés y en lo que debes ser como esencia, ahí radica la diferencia. Y un poco el tema de hoy es empezar, por lo menos, a generar la fractura de la duda, ¿no? De la pregunta, del quiebre. Y acá utilizamos esta energía acuariana y uraniana de generar el conflicto, la salida del lugar común y cómodo y conocido, Tauro, y empezar a hacernos preguntas. ¿Soy lo que debía ser? ¿Soy lo que debía ser por institucionalidad, por familia, por orden y rol social o por esencia? Y acá radica el cuestionamiento. La mayoría vamos moviéndonos, como el otro día escribía en Instagram, con un disfraz muy parecido a nosotros mismos, con rasgos muy parecidos, pero ajeno, lo cual hace que, en definitiva, terminamos viviendo una existencia de otros. Y esto tiene que ver con que a veces terminamos nuestra vida sin conocer realmente quién somos y qué es lo que debíamos ser. Nos guiamos por el deber ser social, familiar, cultural, y no el deber ser esencial. Eso tiene que ver con nuestro propio sol. Un sol que no puede terminar de brillar si siempre es opacado por la luna. Una luna que, de algún modo, primero encarnada por nuestra madre o quien haya ocupado este rol, y que nosotros hayamos aprendido esta imagen, y tiene que ver con un ida y vuelta. No es que nuestra madre, voy a aclarar, no estoy hablando de nuestra madre de un lugar autoritario, cruel, sino de este juego entre madre e hijo que se produce, depende de las lunas de cada uno, y que por supuesto tiene que ver con lo ancestral, con las lunas de la madre, de la abuela, de la bisabuela, y cómo vamos en sentido evolutivo también tratando de que persevere la biología. Pero, ¿qué dice nuestra luna natal? Cuidado, no seas, porque si sos, te pierdo, entre comillas. Y entonces es una manera que hemos entendido con el tiempo que debía funcionar la cosa, ¿no? ¿Cómo debemos funcionar? ¿Cómo debemos accionar? ¿Cómo debemos pensar? ¿Cómo debemos amar? ¿Cómo debemos cuidar? ¿Cómo hemos aprendido que de eso se trataba? Esto es quedarnos enganchados con las lunas, ¿no? Si a mí me dieron el amor a través de la distancia, a través del no afecto, a través de la exigencia, entonces de esta manera yo entiendo, no estoy hablando de mí, no estoy poniendo un ejemplo, por ejemplo, de una luna capricorniana, ¿no? Que claramente no es la mía. Entonces yo entiendo que la forma de acceder a aquello que deseo es así, por ende me manejo así toda mi vida. O sea que quedo enganchado o enganchada a la luna. Una luna que en un principio para sobrevivir me sirve, ¿no? Porque bueno, tengo que aprender, depende de esta forma en que yo voy recibiendo el alimento, tanto espiritual como concreto, y el amor. Bueno, yo aprendo que es así, por ende no pido otra cosa, sufro menos, y cuando crezco lo doy de este modo. Pero ya cuando crecemos, eso no es alimento. Esto es supresión, esto es limitación del ser, porque eso no es el amor. Esto es un ejemplo.
Entonces, para poder entender todo este proceso y cada uno de nosotros alejarnos de esta primera forma de aprender a recibir y dar el amor, necesitamos conocer nuestra esencia, que es este otro polo, ¿no? Es nuestro sol, es saltar. Pero obviamente, ¿qué va a ser nuestro recurso lunar? Nos va a empezar en modo alarma a decir, no, esto está mal. No, no busques estas verdades, no camines esos caminos, no te liberes, no te independices, no busques tu deseo, porque todo eso te puede traer problemas, porque es un camino inseguro, porque te va a ir mal, porque vas a perder, porque puede tener que ver con la muerte, porque en un principio, repito, entendemos a la mamá con la posibilidad de vivir, y que de hecho es así. Los seres humanos necesitamos la nutrición, sí o sí, tanto afectiva como, bueno, como del alimento real para poder sobrevivir. Pero cuando crecemos ya no. Cuando crecemos es al revés. Necesitamos realmente reconocer nuestro verdadero deber ser, nuestra verdadera esencia, para poder realmente vivir y no seguir sobreviviendo como niños dependientes. El tema de encontrar la verdadera esencia es realmente complejo porque implica partir de un duelo y partir de un conflicto, de romper la realidad conocida y empezar a bucear por nuevos lugares riesgosos para nuestra psiquis, ¿no? Porque, repito, entendimos que era lo seguro y que era lo peligroso. Y parece que descubrirnos, ir por eso, es riesgoso. Pero yo partí de una frase que dice, serás lo que debas ser. Y si hay algo que vamos trabajando en astrología y que ahí es donde radica en apariencia el conflicto, pero es la maravilla que nos permite, entre otras cosas, descubrir nuestra carta natal, es que cuando cada uno de nosotros ha nacido, en esta carta natal, en este mapa natal, está escrito nuestro destino del cual, créanme, no vamos a poder escapar, como me decían recién a través de un llamado, no vas a poder escapar de tu destino. Eso parece una sentencia fuerte, difícil, y seguramente lo es si desde nuestra mirada involutiva nos quedamos enganchados en procesos de dependencia emocional y de dependencia social, ¿no? Siempre cumpliendo con las pautas y los parámetros de otros, de los que los demás esperan de nosotros. Pero créanme que es liberador esto de no escaparás a tu destino, partiendo de la premisa de cuál es mi propio destino, de qué se trata esto, qué me está diciendo. Bueno, el propio destino es la propia esencia, es decir, cada uno de nosotros ha nacido un día, a una hora, en un lugar del mundo, con una función, con un propósito. El propósito es algo que tenemos que conocer, que tenemos que descubrir, y que en el momento en que lo vamos conociendo y descubriendo, claramente nos produce una crisis. ¿Por qué? Porque implica romper el primer proyecto de nosotros que no era nuestro. Fue gestado por toda una situación de entorno, de comunidad, de sociedad, de familia, donde hemos caído, ¿no? Donde hemos sido implantados, lo cual hace a la situación doblemente compleja, porque parecería que buscar nuestro propio destino implica huir, quebrar, abandonar lo preestablecido. Tampoco se trata de eso, se trata de integrar. Recuerden siempre lo digo cuando hablamos de cuadraturas, cuando hablamos de oposiciones, cuando hablamos de tensiones, cuando hablamos de esto. La idea no es un polo u otro, y por eso también está relacionado al video anterior que hablábamos de la mirada binaria, que era una cosa o la otra. Estamos empezando a trabajar con la mirada trinaria, ¿no? Es esto primero que somos y que necesitamos ser, y que nos contuvo y que nos dio alimento y que nos formó y que nos dio un rostro, aunque no absolutamente nuestro. Y con este nuevo rostro que estamos descubriendo que tenemos y que todavía a veces no hemos reconocido. Y es integrar ambas partes. Eso es lo complejo. Porque implica también salir del lugar de pedir, ¿no? De pedir como un niño, del lugar de la demanda,
¿no? Esta demanda que hacemos nosotros permanentemente, porque también buscar nuestra esencia y buscar nuestro yo y empezar a madurar implica salir del lugar de la demanda. El lugar de la demanda siempre nos ubica en niños eternos, niños que piden y que necesitan ser abastecidos. Pero cuando empezamos a tomar las riendas de nuestra conciencia actual y de nuestra conciencia solar, la demanda es hacia nosotros, es interna. Es ir en un camino de autodescubrimiento. Y para poder autodescubrirme debo conocer algunas cosas que tienen que ver con mi energía y que claramente han sido tapadas, anuladas, silenciadas. Es de valientes descubrir el propio sol y llevarlo a brillar. Descubrir el sol no implica tapar la luna. Descubrir el sol implica trabajar en conjunto con la luna y nutrirla. Entonces ahí la luna va a dejar de tener miedo de perder su objeto, de perder su brújula, porque este sol la empieza a iluminar, la cubre y la completa. Y dentro nuestro existen ambas energías, nuestro yin y nuestro yang. Nuestro sol necesita descubrirse, necesita brillar. Y ahí salimos de la supervivencia a la supravivencia, al vivir en la máxima expresión. ¿Por qué? Cuando decimos no escaparás de tu destino, de aquello que está prediseñado, de aquellas herramientas con las cuales llegaste a este mundo, y por algo es así, pero tiene que ver con tu propósito de vida, con algo mayor, todos pertenecemos a un plan divino, es porque, bueno, supónganse, ustedes están escuchando y dicen, no, esto es demasiado lío, yo me quedo tranqui donde estoy, está todo manso, no, vivo, tengo mi trabajo, pago mis cuentas, estoy en este mundo 3D fantásticamente, carezco de conflictos emocionales, carezco de preguntas y de dudas, y así voy bien, ¿para qué me la voy a complicar? Pero hay otro yo adentro, con dudas, con preguntas, con conflictos existenciales, con dolores históricos, que de alguna manera queda sometido a esta negación terrenal, mamífera, que no nos ayuda a llegar a ser los humanos que en un principio tendríamos que ser, ¿no? Para poder ser en este mundo. Entonces, ¿qué hacemos con todo este sol que no dejamos brillar? Lo proyectamos inconscientemente al alrededor. Igualmente se va a devolver a nosotros porque va a ser lo que debíamos ser. ¿Y cómo se devuelve? A veces con problemas de salud, a veces con problemas en el mundo, con conflictos, con situaciones difíciles, porque no está integrado en paz, porque no lo hemos podido descubrir, porque no lo hemos podido hallar. ¿Cómo aparece también? Reflejado en otras personas, entonces lo deseamos, lo envidiamos. Y todo aquello que el otro me está reflejando es la propia luz que en algún momento dejé tapada. Y todo esto tenso o bloqueado también que está dándose en mi vida es la propia luz que dejé bloqueada para poder pertenecer y hacerme menos preguntas y menos problemas. Entonces, esta gran verdad, que claramente no es mía, por supuesto, simplemente, ¿no?, estamos compartiendo esta información. Para mí es importante compartir esta información porque en alguien siempre un poquitito de luz empieza a abrir y a partir de ahí, o vienen otros que ya están atravesando esta crisis de autoconocimiento y dicen, de esto se trata, porque el conocernos y el descubrirnos y el encontrarnos y el encontrar el sol es un momento de conflicto, porque implica romper un montón de verdades antiguas que nos han sostenido hasta ahora. O sea, que no solo es romper, sino es perder la seguridad. Una pseudo-seguridad. Una seguridad que nos sostiene desde la no libertad, porque nuestra libertad, y créanme que después también va a ser un lugar seguro, es poder encontrarnos
con la verdadera luz que habita en cada uno de nosotros. Y esta es una búsqueda a veces difícil, sí, compleja, dolorosa, que implica duelos, porque también los demás son como nosotros nos hemos mostrado, entonces son así con nosotros, y cuando nosotros empezamos a movernos y a descubrirnos y por ende a descubrir, hay todo un sistema que empieza a moverse. Y de hecho, si lo traspolamos a lo que es nuestro árbol, el mover una rama mueve el árbol en su totalidad. Y acá también entramos en 5D y cómo a partir de un movimiento personal se empieza a generar un movimiento colectivo. Primero un movimiento clánico, un movimiento familiar, un movimiento social, un movimiento colectivo. Un aleteo de mariposa que se mueve en una parte del mundo genera un tsunami en la otra, dicen, ¿no? Bueno, es todo metafórico, ¿no? Vamos a tratar de aplicarlo a nuestra propia existencia. ¿Dónde está empezando a mover la aleta la mariposa en tu vida? ¿Cuáles son las preguntas que te estás haciendo? ¿Por qué estás con esta incomodidad? ¿Por qué con esta sensación de infelicidad permanente? Con esta falta de conexión con el deseo. ¿Dónde estamos nosotros escondidos en nuestro propio disfraz social representando qué papeles? ¿Qué amamos realmente? ¿Qué nos gusta realmente? ¿Dónde nos sentiríamos bien? Bueno, ahí es el lugar a donde hay que empezar por lo pronto, aunque más no sea en un principio, siendo conscientes de esto, a buscarnos. Y créanme que después el universo empieza a generar todas las posibilidades, puertas o herramientas para que podamos acceder. Serás lo que debas ser o no serás nada. Buen viernes, buen fin de semana, luna menguante. Vamos a pensar, vamos a meternos para adentro, vamos a limpiar y vamos a limpiarnos. Y vamos a empezar con preguntas. Después, naturalmente, van a aparecer las respuestas.